también la doctora aquí, doña Lisbeth, también anda uno por ahí, pero no se Ese puede no se mostrar. puede enseñar. Vamos a hablar porque además la hernia de disco, ese es el tema que queremos tocar hoy y por supuesto que es una causa de discapacidad importante, no le tomamos atención, pero hoy vamos a abordar este tema con el quiropráctico, el doctor Carl Lin, a quien le damos la bienvenida. Doña Lisbeth Quesada, que además en los trajines suyos de la Defensoría y todo, yo no sabía que usted tenía esa hernia. Así es. Y vamos a estar hablando de eso. Pero, Carl, lo primero es, ¿cuáles son esos síntomas? Ok, dolor del cuello, si es una hernia del disco de su cuello, empezando, digamos, aquí, puede radiar abajo. Hormigueos en los dedos, zonas que se duermen. Inhabilidad para levantar, perdidas en la fuerza. Eso son las cosas normales por los cervicales. Si es una hernia del disco abajo en los lumbares, lo mismo patrón. Dolor aquí que va hacia abajo, los glúteos, las piernas, los dedos. Si es un hombre, puede cambiar la sensibilidad en el pene, porque los nervios aquí están abajo controlando todo. Puede interferir con erecciones, pero los síntomas son casi igual. Por ejemplo, perdidas en la fuerza de la pierna, perdidas en la sensibilidad, hormigueos. Puede ser interfiriendo también con la función de la para orinar y defecar. A la hora de orinar, ¿pero qué es? ¿Que le duele a uno, Carl? No es dolor, que cuando es grave no pueden orinar, no pueden defecar. Todos los nervios abajo aquí controlan las funciones hacia abajo, entonces si están presionados de un hernia del disco, perdí la función. Bueno, ahorita lo vamos a hacer tal vez más práctico y usted me diga por dónde empieza ese hormigueo y cómo es que se da, pero sí me llama mucho la atención porque, doctora, de casa herrero cuchillo de palo, ¿ah? Porque usted siendo médico, además con el tema de su caso específicamente, ¿cómo empezó todo? Bueno, figúrese que yo empecé con dolores de cabeza, empecé con dolores en el cuello, en el lado izquierdo, y empezó a dolerme muchísimo el hombro, mucha tensión, mucho dolor, no cedía con antiinflamatorios, no cedía con masaje, y luego el dolor siguió, hasta que llegó a estos dos dedos. Cuando ya esto, digamos que se consolidó el síntoma, mucho como decía el doctor Lin, hormigueos, se dormía el brazo, un poco de pérdida de fuerza, no podía levantar el brazo, no podía sostener el mismo peso que sostenía antes con esta mano. Entonces yo dije, esto tiene que ser una hernia. Y busqué ayuda, busqué un neurocirujano, efectivamente me hicieron una resonancia magnética y salió una hernia C5, C6, cervical 5, 6. Y lo que me dijeron los mejores neurocirujanos de Costa Rica, mis colegas, fue, tiene que operarse. ¿Dónde tenía la hernia? Aquí, en esta parte de arriba, sí, ¿verdad, doctora? cervical 5, cervical 6. Sí. Hijo. Y es peligrosa la cirugía, Ahora, porque pueden pasar varias cosas. Usted puede quedar igual, sí, ¿verdad? que es el con mejor el de los mismo escenarios, dolor. digamos. Usted se puede morir, ¿verdad? No es frecuente, pero puede pasar. O pueden tener algún tipo de accidente y quedar con algún grado de parálisis. Eso ha sucedido. Digamos que eso sucede cada vez perdida. Sí, por supuesto. Y en Costa Rica que tenemos excelentes neurocirujanos y la seguridad social. Pero es un riesgo. Y es un riesgo que uno tiene que saber. Doctora, usted se cae, usted se cae en su casa y usted no sabía que tenía esa hernia todavía. ¿Ocurre mucho tiempo después? ¿Ocurre antes? Primero tuve la hernia C5, C6 Ajá. y la recomendación de cirugía, y yo no quería hacerlo. Fui un tiempo a fisioterapia, rehabilitación, me ayudó bastante, pero luego tuve más episodios de dolor y eso ya era incompatible con mi trabajo porque el dolor crónico despersonaliza. Yo ponía la cabeza en la almohada y era como si tuviera la cabeza en un ladrillo, hasta que un amigo mutuo del doctor Lin y mío me dijo, viene el doctor Lin a Costa Rica, es un quiropráctico y te puede ayudar. Entonces yo no hice ninguna otra cuestión y el doctor Lin fue a verme a la casa como una deferencia para mí. Me hizo el mejor examen neurológico, estuvo conmigo una hora revisándome, lo que no había hecho ninguno de los otros colegas que me habían visto, un examen exhaustivo, y al final me dijo, doctora, usted no necesita operarse todavía, deme el chance de tratarla para ver cómo le va. Sí va a necesitar tratamiento quiropráctico el resto de su vida, pero no se opere todavía. Yo hice caso y no me operé. Doctor,
Quisiera como que entremos de lleno en cuál fue el tratamiento, por ejemplo, que usted le aplicó a la doctora Quesada. Y yo quiero decirle algo primero. Eso era la llamada que recibió en un hotel cuando estaba aquí aprendiendo a bailar. Usted estaba bailando. Yo estaba aquí la primera vez en Costa Rica, yo estaba bailando y ring ring. ¿Hay un quiropráctico en este hotel? Sí, soy quiropráctico. Es ella. ¿Usted es quiropráctico? Sí. ¿Desde dónde? Los Estados. ¿Real? Sí. Yo quiero consultar con usted. Eso es como yo conozco. Y eso hace añales. Ya, ok, ahora, ¿cómo ve? Porque yo quiero que usted me muestre. Mira, para contestar. Sí. El tratamiento. Nada más hacémoslo aquí. Ahí ya creo que ahí está perfecto. Okay. El tratamiento que usamos con Elizabeth era manipulación vertebral. Es un procedimiento cuando yo muevo los huesos en la columna. Pero vean qué impresionante. Quizá esto lo Por más... ejemplo, 80% de todos los dolores de la columna no es cáncer, infección, fracturas o otros problemitas médicos graves. Dolor mecánico de la espalda es un diagnóstico. Problemitas mecánicos requieren soluciones mecánicas. Doctor, usted, esa columna obviamente uno la ve torcida. Usted la logra poner en línea. Es exactamente como dientes torcidos. Cuando hay dientes torcidos, frenillos con fuerza se mueven los dientes. Esto es la paciente antes, Y esto ese es el de un ahora. tratamiento. Ahora, mostrándolo en esta columna, un poco cuál es el Esto es los cervicales, los cervicales. aquí. Los huesos aquí tienen nervios que salen de la columna. Cuando están presionados, controlan, mira, los brazos, las piernas, depende de dónde está la hernia. La gente no sabe, pero manipulación es recomendado del Ministerio de Salud en los Estados como la normativa por dolor de la espalda. ¿Ok? La guía por dolor de la espalda. Claro. Y a partir de que empieza usted ya el tratamiento con el doctor, ¿cómo ha sido ese proceso de recuperación? Bueno, empecé a mejorar y el dolor se empezó a quitar completamente. Llegó el punto en que ya yo no tenía ningún dolor, ya no dolía nada, ya no pasaba nada, dormía perfectamente y empecé a no tener más síntomas, sin ninguna cirugía. Cuando me habían dicho, usted se tiene que operar, si no se opera, esto se va a poner peor. Entonces, de ahí, eso fue una ganancia muy importante. Una cosa que sí es importante como recordarle a la gente y el público, es que los quiroprácticos son médicos. Entran en una escuela de medicina en los Estados Unidos a estudiar. Son 8, 9, 10 años para graduarse como médicos quiroprácticos. O sea, esto no es una persona que aprendió a hacer un masaje. Sí, le ajustó ahí y queda uno peor. No, o que se leyó un librito. ¿De acuerdo? Entonces, la manipulación, como muy bien decía el doctor, es algo que solamente debe hacerlo un médico quiropráctico, un médico profesional, porque está manipulando la columna vertebral. Claro. Y una mala manipulación puede dejarlo a usted paralítico, puede hacer una sección medular, puede hacer una contractura muy importante. Constantemente están llegando al colegio de médicos personas que fueron tratadas por disque que quiroprácticos, que no son quiroprácticos, que pueden tener cualquier otra profesión, pero que se dedican a hacer manipulación y que podrían hacerle mucho daño y hasta dejar a una persona en una silla de ruedas. Entonces, es importante que si usted va a optar por un tratamiento quiropráctico, usted puede llamar al colegio quiropráctico, usted puede averiguar si esa persona efectivamente es un quiropráctico graduado. Por eso yo le pregunté, ¿usted es un médico quiropráctico? Sí. ¿A dónde estudió? En Estados Unidos. ¿Tiene título? Sí. Ok, le puedo poner entonces mi cuello para que lo manipule. Una cuestión que pasa mucho, y ahora lo vemos, es la gente tiene una vida muy activa también. Entonces, por ejemplo, después de un tratamiento como estos, ¿puede uno continuar haciendo sus actividades normalmente, doctor? Es una buena pregunta. Hay varias fallacias que existen en esta zona de medicina. Por ejemplo, el Ministerio de Salud de los Estados dice reposo más que 4 días es asociado con más discapacidades. Fajas casi nunca debe ser usado, porque inmovilización de esto o esto produce más problemitas muy rápido.
Pero con las fajas esas y toda la cosa. No recomendado, no hay evidencia que ayuda, dice el Ministerio de Salud de los Estados. Dice, no hay evidencia que ayuda, pero la problemita es cuando estamos inmovilizando esta zona o esta zona en 4 semanas, puede perder una gran porción de los músculos. Estas lesiones necesitan movilización, manipulación temprano después de la lesión. Doctor, hagamos un trato, pongámonos de pie y usted nos va indicando también en la espalda, si le parece, porque es que, ¿sabe qué? Yo voy a correr esta mesita de aquí, ábrame esto aquí, nada más para no hablar. Porque es que ¿sabe cuál es el tema, doctor? Dígame. Que hay mucha gente en casa, señoras Yo que también. igual, de una vez, doctora, no importa. Por ejemplo, en el caso de la doctora, nada más le voy a pedir que demos la vueltita. ¿Cómo empezaba ese dolor? ¿Cómo detecta, cómo empieza usted ese tratamiento? Bueno, Manos mágicas le vamos a poner a usted. el examen neurológico y ortopedia es la cosa principal. Necesito hacer reflejos, varias pruebas, pero técnicos como magnetic resonancia, TAC, obviamente, algo se llama electromyogram, lo cual es una metodología para detectar dónde está la problemita. ¿Dónde está? Un punto que quisiera hacer es 8 años de medicina mínimo para ser un médico quiropráctico y hay radiólogos quiroprácticos que estudian 12 años, hay ortopedistas quiroprácticos, hay varias disciplinas más allá de la formación básica. Y solamente para saber, estos términos que estaba hablando es exclusivamente de médicos quiroprácticos formados del Ministerio de Salud y vienen las recomendaciones directamente de la Organización Mundial de Salud, De acuerdo. la formación de quiropráctica. Ahora, doctor, nada, ya para cerrar, ya que nos pusimos de pie, ¿verdad? Podemos hacer algo. Porque, aquí, básicamente, la examinación que usted hace de la columna, por Ok. ejemplo. Mira, si está mirando mí aquí, recto es perfecto de esta perspectiva, pero de esta perspectiva, cabeza debe ser encima la cadera. Si estamos así, produce problemitas también. Sí. Pero manipulación o ajustes, digamos, cambia la estructura. Pero de una persona que va así, porque yo he visto casos en este país donde la gente camina así. Mi abuelo, por ejemplo, terminó caminando así, porque siempre tuvo problemas de su Un columna. punto importante. Este guía tiene 7 páginas con contraindicaciones para recibir manipulación. Por ejemplo, osteoporosis es una contraindicación absoluta. El punto con la educación y los problemitas en Costa Rica por el público es un médico sabe cuándo aplica y cuándo no debe aplicar. Claro, pero también uno, a través del dolor, es cuando uno dice, voy a ir a visitar y voy a ir a ver qué me pueden hacer. Porque, ¿dónde le dolía a usted, por ejemplo, doña Lisbeth? Me dolía todo el cuello, este cuello, todo el hombro y todo el brazo. O sea, cuando tengo un síntoma así, por ejemplo, hablamos de una hernia de disco, generalmente. Doctor, ¿es así? O sea, si me duele aquí, es una hernia. No, No, mira, necesariamente, ok. hay que hacer Puede ser exámenes. 40 diferentes enfermedades. Eso es la historia enfocal, el examen para eliminar las cosas graves como cáncer, infecciones, fracturas, otras cosas graves. Y después pruebas para delinear exactamente qué es el problema. Bien. Hay una cosa importante Adelante. y es que la quiropraxia no es magia. Sí. Y su abuelito que caminaba así, Tampoco porque es que vaya lo a va un a levantar. quiropráctico y se lo va a enderezar y se lo va a volver 30 años más joven, ¿no? La Organización Mundial de la Salud habla claramente, como decía el doctor Lin, de todas esas contraindicaciones que hay que tener en cuenta. Por eso es tan importante, como yo le decía antes de entrar, si usted tiene una esposa que va a tener un bebé y usted quiere que le atiendan el parto correctamente, usted no llama a su jardinero, Estoy de acuerdo. ni llama al señor electricista o al ingeniero eléctrico. Usted busca un especialista. De acuerdísimo. Y nosotros estamos poniendo en Costa Rica nuestra salud y nuestra columna vertebral en manos de una gran cantidad de personas. Se dicen quiroprácticos que lo que saben hacer a veces es nada más un masaje, no estudiaron medicina ni fueron a una escuela quiropráctica y usted está poniendo su salud en peligro. Pues que nos gusta hablar de estos temas. Así que muchas gracias, doctora. Gracias, doctor.